Hola, bienvenido al programa Una Voz del Cielo. Qué bueno que podamos nuevamente estar juntos para compartir otra historia de la Palabra de Dios, y el título que hoy traigo para compartir contigo se llama 12 cestas, o podríamos decir 12 canastas, o podríamos decir 12 almas. Pero bueno, el título es 12 cestas. Vamos a comenzar la lectura de la palabra de Dios para que ella comience a hablarnos, y a medida que nos va hablando, es Dios quien está intentando por lo menos transformar nuestro corazón para que podamos recibir beneficios del cielo. ¿Qué tal si comenzamos la lectura? ¿Me acompañas? Te digo dónde está el pasaje. Mateo capítulo 14, y vamos a comenzar la lectura desde el versículo 13. Pero vamos a leer de a un versículo y vamos a ir intercalando la explicación para que podamos ambientarnos como si nosotros estuviésemos en ese mismo momento en que transcurre esta historia que hoy Dios pone en nuestra mente y en nuestro corazón. Leemos. Dice Mateo capítulo 14, versículo 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Primeramente dice, oyéndolo Jesús. Es como que hay un suceso anterior, y conforme a eso que sucede, pasa esto. Dice, oyéndolo Jesús hizo tal cosa. Ahora, ¿qué es lo que Jesús oye? Y bueno, un suceso terrible acababa de acontecer. Juan el Bautista, el precursor de Jesús, aquel que debía anunciar a la nación de Israel la llegada del Mesías, es decir, del mismo Jesús, y de identificarle para que la nación le pudiera conocer, dice que había sido asesinado, había sido decapitado por Herodes el Grande. Y los discípulos de Juan el Bautista vienen y se lo cuentan a Jesús este terrible suceso. Ahora, es increíble cómo el hombre rechaza el mensaje de Dios, rechaza al mensajero, y no solo la nación incrédula de Israel rechazó a Jesús, también por el lado romano. Roma también fue una perseguidora de Dios y de su mensaje. Estamos hablando de Herodes. Herodes tuvo otros Herodes que le sucedieron. Herodes el Grande, por ejemplo, nosotros sabemos que fue aquel que cuando recibe la visita de los magos y se entera que un rey ha nacido, y entonces él se turba con toda Jerusalén y manda a hacer una masacre tremenda, envía a matar a todos los niños que se hallan en Belén, niños menores de 2 años, que era la edad que se suponía que podía tener Jesús. Así que ya Herodes el Grande quería matar a Jesús, quiso matar a Jesús, pero Dios lo protegió. Luego tenemos este otro suceso, Herodes Antipa, que manda a decapitar a Juan el precursor, el anunciador, aquel que anunciaba el mensaje: preparen sus corazones para la venida del reino de Dios. Y también tenemos más adelante de esta historia otro Herodes, Herodes Agripa, que manda a matar a Jacobo, hermano de Juan, y encarcela a Pedro. Es decir, que todas estas circunstancias y situaciones y hechos adversos
hacen que Jesús, cuando oye estas situaciones, en vez de quedarse, dice que Él se retira a un lugar apartado. Por eso la escritura que leíamos dice allí, Mateo capítulo 14, versículo 13, oyéndolo Jesús, dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Increíble. Bueno, pero no está tan lejos de lo que pasa en este tiempo. Lo mismo que pasaba antes pasa ahora. Cuando las personas rechazan a Dios y su mensaje, cuando las personas rechazan a Jesús y Jesús se va a otro lado, se va a un lugar apartado y desierto. Tal vez allí encontrará un alma sedienta que le busque con desesperación. Y allí estará Jesús. Pero si la gente rechaza a Dios y su mensaje, vemos aquí Jesús yéndose a otro lado. ¿Qué es lo que hace? Estaba en la orilla de Galilea, allí estaba en las ciudades, en la costa occidental, y ahora toma una barca y pasa hacia el otro lado, hacia la parte oriental, hacia el noreste. Él se retira allí para tener un lugar lejos de las ciudades, un lugar apartado, porque hasta ahora ha recibido el rechazo de su mensaje. Y dice el versículo, cuando la gente lo oyó. Pero vamos a ver un poquito más este tema del apartamiento de Jesús. Jesús tuvo muchos seguidores, pero muchos los seguían por curiosidad, por saber cosas nuevas, por ver qué es lo que Él iba a hacer. Pero Jesús sabía que entre sus seguidores, muchos de ellos que eran curiosos y desinteresados, con un corazón frío, sabía que no creían en Él. Por eso en Juan capítulo 6, en el versículo 64, encontramos este relato y dice así, pero hay algunos de vosotros que no creen. Esto decía Jesús, conociendo el corazón hostil del hombre. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Es decir, que Jesús, antes de presentarse a una vida, Él sabe de antemano si ese corazón le va a recibir o le va a rechazar. Él conoce todo, conoce mi corazón, conoce tu corazón. Y muchos de seguidores de Jesús dudaban de Él, le seguían, escuchaban su palabra, sus mensajes, maravillosos por cierto, pero dice que ellos dudaban. Y entonces había algunos entre la multitud que se llamaban discípulos que comenzaron a alejarse, a apartarse de Él, como podemos verlo en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 66, dice así, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Hay muchos seguidores hoy en nuestro tiempo también, muchos seguidores de Jesús, muchos que levantan sus campamentos y ponen allí un templo y ponen nombre, Jesús esto, Jesús el otro, pero no son realmente seguidores verdaderos y no creen realmente en Jesús, solo es una pantalla. Por eso que aun cuando Él eligió a los 12 apóstoles, y seguramente ellos mirarían las espaldas de aquellos que se iban, que se retiraban de su maestro, y seguramente Jesús los ve tal vez a ellos dudar y bueno, los prueba allí y le dice, ¿qué miran? Como diciendo, parafraseo, pero dice, ¿qué miran? ¿Se quieren ir ustedes también? Váyanse, yo no los tengo atados. Y eso lo encontramos, por ejemplo, dice allí en Juan 6, 67. Dijo entonces Jesús a los 12,
aquellos 12 que serían los apóstoles, los elegidos, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y hoy podría ser una pregunta que late en el aire. Y si nosotros no estamos convencidos realmente de quién es Jesús, y podríamos recibir esa pregunta, aunque nos creamos seguidores de Jesús, y Él nos podría decir, ¿y ustedes también quieren irse? Váyanse, yo no los tengo atados. Pero hay una cosa, que aquel que ha conocido a Jesús y que ha experimentado el poder sanador y salvador y no conoce otra forma mejor que le haya acontecido desde que conoció a Jesús, su respuesta va a ser muy distinta. Por eso allí encontramos la respuesta de Pedro cuando él se pone de pie y va a manifestar frente a los 12, o mejor dicho, frente a los 11, que ellos están allí por una razón, por una causa. Y dice Juan 6:68, le respondió Simón Pedro, dice, Señor, ¿a quién iremos? Dice, tú tienes palabras de vida eterna. A mí me llama la atención esta convicción de Pedro y la razón por la cual él sigue a Jesús. Es como si le dijera a Jesús, ninguna religión del mundo, ninguna situación o cosa que el hombre pudiera hacer, nos podría dar lo que solo tú tienes y puedes dar, que es la vida eterna. Razonemos nosotros en nuestro tiempo, entre tantas religiones, tantas denominaciones y nombres, ¿quién de ellas podría darnos lo que Jesús tiene? Y es vida eterna, palabras de vida eterna, ninguna. No existe en el mundo, no existió antes, no existe ahora y no existirá jamás un lugar que nos pueda ofrecer lo que Jesús nos ofrece. Como Pedro dice, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y sabía que nadie tenía lo que Jesús tenía. Así que el que ha experimentado la vida con Jesús, el que se ha rendido, el que le ha conocido, el que ha recibido esa savia de la vida eterna que ha tocado su corazón, ya no necesita seguir buscando y no desea tampoco ir a buscar, porque ya tiene lo que sacia su alma. Por eso Pedro va a seguir hablando y va a decir allí en Juan 6:69, aquel paso tan importante que habían dado cuando sintieron el gustito de la vida eterna. Dice Juan 6:69, y nosotros, dice Pedro, y nosotros hemos creído y conocemos. Qué importante, creer y conocer. Dice, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, que ellos estaban siguiendo no a un sacerdote, no a un religioso, sino que estaban siguiendo a Dios mismo. Dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo de Dios. Es decir, que reconocen a Jesús como Dios. Y no todos pueden hacer eso, ni aún hoy. Pero ellos dicen, nosotros creemos y dice, hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo de Dios. Y eres el Hijo del Dios viviente, un Dios real, un Dios que está vivo, un Dios que está en todo lugar. Está allí donde estás tú, está aquí donde estoy yo. Así que qué hermoso lo que dice allí Pedro. Y también nosotros necesitamos creer y conocer esto para ser seguidores de Jesús. Porque si no, en las circunstancias adversas no volveremos atrás, como el resto, como lo hacen todos. Pero también hay gente que sigue buscando. Había un grupo de gente que estaba allí alrededor de Jesús cuando llegan los discípulos de Juan el Bautista a anunciarle que su líder ha muerto, es más, que ha sido asesinado. Y entonces parece ser que ellos oyen esto que está aconteciendo y ven a Jesús alcanzar una barca y partir hacia el otro lado, hacia los lugares desiertos. Y dice que
entonces esta gente dice, yo no me puedo quedar aquí, yo tengo que seguir a este ser que estoy conociendo, quiero conocerle más. Y dice que todo el gentío se agolpó y comenzó a caminar, hicieron una caravana por la parte del norte hacia arriba y bordearon todo el mar de Galilea para llegar al otro lado y para estar allí antes de que Jesús llegara. Y ese recorrido era más o menos unos 12 kilómetros. Así que mientras Jesús atraviesa el mar de Galilea, allí un gentío que se mueve y se va desplazando para tener un encuentro allí con Jesús. Y cuando Jesús llega a la orilla y ve esas multitudes, esa cantidad de gente esperándole, podría haber cambiado la dirección de su barca y salir hacia otro lado. Sin embargo, él llega y desciende de esa barca y comienza a establecer contacto con aquellos que le han venido a buscar y que han caminado 12 kilómetros para llegar hasta ese lugar. Así que dice Mateo capítulo 14, versículo 13. Completamos ahora sí la lectura de todo el versículo y lo vamos a entender, ¿verdad? Bueno, leámoslo entero ahora. Dice así, Mateo 14, 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y bueno, allí vemos esta necesidad que tiene mucha gente. Así como hay gente que rechaza a Dios, que rechaza su mensaje, hay gente que también sabe que hay una necesidad que nadie la puede llenar. Y es el vacío de Dios que tiene en el alma. Y bueno, esta gente que llega allí está desesperada y necesita saciar ese vaciamiento y que tal vez tú que estás escuchando este mensaje también lo tengas. Pero se necesita fe, una fe en Jesús para poder alcanzar esa saciedad del alma, porque solo Jesús tiene lo que ningún otro, y es palabras de vida eterna. Es esa savia que puede llegar, penetrar en tu corazón y darle vida. Por eso Dios dice que sin fe, sin una fe genuina en Jesucristo es imposible agradar a Dios. Porque cuando uno se acerca a Jesús para buscar la salvación, para buscar esa esperanza, para buscar esa savia que nos dé vida eterna, se necesita tener fe y creer que le hay y que Él tiene eso que nosotros necesitamos. Si no, no se puede acercar uno a Jesús así nomás. Por eso dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11 y en el versículo 6, cuál es la fe salvadora, cuál es la fe que sacia ese vacío que hay en el alma. Y dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta es la fe que puede tener una respuesta, que puede encontrar la saciedad del alma. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es la fe de esta gente la que le lleva allí a caminar esos 12 kilómetros para encontrarse con Jesús. Y cuando Jesús llega y va a desembarcar, está allí la gente agolpada esperándolo. ¿Y qué hace Jesús? Dice Mateo capítulo 14, versículo 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud. Dice, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando Jesús ve esa multitud que le busca, que está ansiosa, que los ve esperando, comienza a hacer su ministerio entre la gente y comienza a sanar enfermedades, comienza a atenderlo. ¿Y por qué hace eso? Porque Jesús tiene compasión de aquel que le busca y al compadecerse de ellos, ellos pudieron recibir ese galardón de la bendición que solo Cristo puede tener. Entonces escuchamos o vemos o percibimos
que esta gente tenía un vacío espiritual y que sabía que solo Jesús se lo podía saciar. Ahora, era tanta la actividad de ese día que pasaron las horas como si nada. Y llega un momento que allí sus discípulos comienzan a desesperarse y van a Jesús con una preocupación muy grande. Y dice allí en el versículo Mateo 14:15, dice, cuando anochecía, dice, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Allí sus mismos discípulos ven que les ha llegado la noche. ¿Y por qué les ha llegado la noche? Porque ellos están ante una circunstancia adversa, que ven una gran multitud desesperada allí, tal vez ya ha llegado, verían los niños, las mujeres, todos ansiosos, y se llega la noche y no había alimento. Y había tanta cantidad de gente. ¿Qué iba a pasar con esa gente? Estaban en las zonas desérticas de la parte noreste. Allí no estaban las ciudades. Así que ellos ven que se les está llegando la noche. Y así estamos muchos de nosotros. Cuando las circunstancias son adversas y nos llega la noche de la desesperanza, la noche del dolor, la noche de la imposibilidad. Y los discípulos allí, los mismos discípulos, les ha llegado la noche. Y entonces ellos tienen esa desesperanza. Y no solo eso, ellos dicen, ha llegado la noche, el lugar es desierto. Están allí en el desierto de la imposibilidad, en el desierto donde nada se puede conseguir, donde solo hay sequedad. Y así está el alma, desierta, seca, le ha llegado la noche. Y como no tienen cómo saciar eso, les llega la desesperanza. Y otra cosa que les dicen los discípulos, la hora ha pasado. Siempre cuando llegamos a una circunstancia adversa y que encontramos un desierto, que no hay una forma de saciar esa necesidad, que es tremenda. Y por ahí miramos y decimos, pero la hora ya ha pasado, es decir, se nos ha pasado el tiempo y ya no hay forma de solucionar esto. Y bueno, es el momento en que uno necesita ir al lugar adecuado. Estamos observando la actitud de los discípulos y son seguidores de Jesús. ¿No será esta tu misma actitud? Que te ha llegado la noche frente a las tremendas imposibilidades de la vida, que no encuentras forma de saciar porque hay un desierto y hay soledad y hay tristeza en tu corazón. Y entonces cuando crees que se puede hacer algo, dices en tu mismo corazón, no, pero ya se me ha pasado el tiempo, la hora ya está avanzada. Entonces allí vemos esta preocupación de estos discípulos y seguramente podemos pensar que ellos tampoco creían en Jesús, que Jesús podía darles la solución, porque si ellos hubiesen creído en Jesús, hubiesen ido a Él. Así que dice allí en el versículo 14, Mateo 14, versículo 16, cuando los discípulos le dicen, ya la noche está avanzada, ¿por qué no le decís a la gente que se vaya, despídela, échalos de acá? Eso es lo que hace la religión. La religión superficial no puede saciar la necesidad del alma. Se encuentra en la noche, se encuentra en el desierto, en la soledad, y encuentra que la hora ya ha pasado. ¿Cuál es la solución? Échalos. Eso dice la religión. Échalos, que se vayan y se arreglen solo. Que vayan a otras ciudades y que compren. ¿Con qué iban a comprar? Seguía el problema siendo un problema. ¿Y con qué iban a saciar esas vidas si no tenían dinero? Esta es la religión hueca y vacía que muchos de nosotros por ahí practicamos. Pero no practicamos la verdadera, que es la fe en el Hijo de Dios. Esta fe que Pedro confesó tener, pero que ahora estaba necesitando llevarla a la práctica en este momento.
Y dice entonces, Jesús les va a decir, una vez que ellos ven que no hay otra solución, dice, bueno, vamos a Jesús a ver qué nos dice. Y cuando llegan a Jesús, lo ven tan tranquilo allí asistiendo a la gente, y Él les dice en Mateo capítulo 14, versículo 16, dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y allí estaban frente a Él 12 discípulos, que tenían 12 cestas vacías, que no tenían la posibilidad de ni siquiera recibir para ellos mismos, menos para darle a tanta cantidad de gente. Allí 12 discípulos, 12 elegidos, están con 12 cestas allí vacías frente a Jesús. Y le van a decir, cuando Jesús le dice, bueno, denle ustedes de comer. ¿Cuál es la respuesta de los discípulos? Y él dice el versículo 17, Mateo 14, 17, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Es decir, si contamos la cantidad de elementos, 5 panes y 2 peces son 7, ni siquiera llegaban a tener un elemento por cesta. Entonces podemos decir, había allí 12 cestas vacías. Y qué lamentable que la cesta del discípulo esté vacía. Y Cristo le va a empezar a decir, denle ustedes de comer. Y ellos mirarán las cestas vacías. 12 cestas que no pueden saciar ni siquiera el hambre de ellos mismos. Esto es una condición lamentable de aquel que se dice seguidor de Jesús. Y entonces le dice, denle ustedes de comer. Le dice, pero no, si tenemos solamente 5 panes, ¿qué es esto? Es una miseria. Y entonces allí Jesús les dice, Mateo capítulo 14, versículo 18, dice, tráemelo acá, tráemelo, démenlo a mí, que yo sé lo que tengo que hacer. Y entonces vemos allí en Mateo 14, 19, dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Allí vemos, dice, bueno, díganle a la gente que está cansada, que ha caminado 12 kilómetros, que se recuesten en la hierba, que descansen, que se relajen. Si fuéramos nosotros, nos aflojaríamos las correas de las sandalias, nos aflojaríamos la ropa, nos relajaríamos de un día tan duro, un día tan largo. Y entonces le dice que descansen, les vamos a dar de comer a todos. Me imagino los ojos de los discípulos mirando a Jesús, mirando allí que está con esas 12 cestas vacías, en las cuales hay 5 panes, 2 peces. Le dice, no, que se preparen, que se relajen. Y bueno, cuando vamos a Jesús, el alma que está turbada, sedienta y afligida, cuando va a Jesús lo primero que encuentra es esa paz y ese descanso que solo Jesús tiene. Por eso cuando leemos allí en Mateo 11, 28, Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él lo primero que les dice, que descansen, que se relajen, que no se pongan nerviosos como los veo a ustedes con esas 12 cestas vacías. Démela a mí. Y le dan a él y toma esos 5 panes y 2 peces y le agradece a Dios de tener esos 5 panes y 2 peces y le ora por una bendición mayor y seguramente le dijo, Padre, acá hay tanta cantidad de gente, bueno, eran como 5.000 varones, no sé cuántos niños y mujeres, una barbaridad. Dice, Señor, que todos puedan comer y saciarse, porque tú todavía estás sentado en tu trono, tú eres el Dios del cielo. Y entonces cuando él seguramente baja la cesta, allí los discípulos ven y asombrados, que tal vez no creían, Jesús le dice, bueno, vayan, denle de comer a la gente. Dice que ellos entonces van y le dan de comer a la gente. Y ya habían comido todos y ellos estaban repartiendo, cada uno seguramente, todos le dirían, no, yo ya estoy lleno, no quiero más, que he comido espectacular. Y entonces allí vuelven
a Jesús, los 12, y cuando se juntan los 12 se dan cuenta que las 12 cestas siguen llenas, están llenas y que podrían seguir satisfaciendo a aquel que lo necesitara. Y no solo eso, sino que también hallaron que tenían también para alimentarse ellos. Es increíble lo que pasó allí. Dice Mateo 14:20, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Es increíble lo que Jesús puede hacer, puede obrar un milagro en nuestra vida. Primeramente, frente a la necesidad, no debemos mirar nuestra alma seca y vacía, nuestras cestas que no tienen nada. Debemos ir a Jesús para que Él las llene. Y cuando nosotros creemos en Él, vamos a Jesús y entonces Él llena nuestra cesta y nosotros podemos alimentarnos de Jesús y a su vez podemos llevar alimento a otros. Entonces podríamos decir, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está esa cesta? ¿Está vacía o está llena? Si está vacía, es un alma que le ha llegado la noche, un alma que sigue en la desesperanza buscando saciarse y no encuentra la forma. Y tal vez estás en el desierto de la vida donde todos los esfuerzos que has intentado hacer no han logrado llenar nada ni hacer nada. Pero ahora, en este mismo momento, puedes decir, no, pero a mí se me pasó la hora. Yo ya no tengo esperanza, no tengo tiempo. Y Jesús te dice, vení a mí, tú que estás cargado y trabajado, y yo te voy a hacer descansar. Dame la cesta. Jesús te dice, dame la cesta. Dame esa cesta vacía, como es tu alma, que está lista para ser lanzada al infierno por no ir a Jesús, como todos los que se fueron, como todos los que le rechazaron, como todos los que no creen en Él. Ven a Jesús en esta misma hora, con esa alma así, destrozada, con esa alma sedienta que le ha llegado la noche. Ven a Jesús y dile, mi cesta, mi alma está vacía, está sin esperanza, está en un lugar desierto y no tengo dinero para comprar nada que me pueda saciar. Te pido que llenes mi alma porque está destinada a la condenación eterna. Y entonces, ¿qué va a hacer Jesús si tú vas a Él creyendo que Él es Dios y que Él te puede bendecir y que es galardonador de tú que vienes a Él? Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ven a Jesús y pídele perdón por todos tus pecados, con los cuales te llevaron a tener esa alma vacía, esa alma sin esperanza, esa alma que está en el medio de la noche, sin posibilidad de ser saciada. Ven a Jesús, tráele la cesta, tráele tu alma y dile, Señor, esta es mi alma seca, esta es mi alma que le ha pasado la hora, esta es mi alma que se le está llegando la oscuridad y pronto será lanzada a un lago de fuego. Dile, toma mi alma, tómala y dale vida eterna, porque leímos que solo tú tienes palabras de vida eterna. Dale vida eterna a mi alma, llénala, sáciala, llénala para que quede completa, porque solo tú, Jesús, puedes hacer eso, porque para eso moriste en la cruz por mí. Sálvame, Jesús, llena mi canasta, llena mi cesta, porque yo también ahora tengo el deseo de llevarle a otros el alimento que solo tú puedes dar. Ve a Jesús en esta hora con esa cesta que está vacía, que no ha alcanzado la provisión necesaria para entrar en el cielo. Dile, Jesús, llena mi alma, llena esta cesta vacía, destruida, destrozada, que le ha pasado la hora. Haz un milagro y sálvame y dame vida eterna y dame un lugar en el cielo junto a tu Padre. Dile así, Jesús, perdona mis pecados, llena mi alma con vida eterna, sálvame y utilízame, llena mi cesta para que yo también, con esta bendición que me estás dando a mí, yo pueda ir a bendecir a otros y aún la cesta quedará llena. 12 cestas. Una cesta es la historia de tu vida. Una cesta vacía que puede ser llenada. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser como esos primeros que rechazaron al mensaje,
que rechazaron a Dios de una forma hostil, o realmente vas a ir a Jesús, que está esperándote para bendecirte porque tiene compasión de ti. Que tu cesta esté llena antes de que partas a la eternidad. Pero antes de eso, aún antes de eso, si tu cesta se llena hoy, podrás bendecir a otros. 12 cestas es la historia de tu vida. Ve a Jesús, recíbelo como tu Señor y Salvador y pídele que te dé la vida eterna y un lugar en el cielo. 12 cestas. ¿Cómo está tu cesta? Que esté llena inmediatamente. Luego de escuchar este mensaje, recibe a Jesús y quedará esa cesta llena por toda la eternidad. El Señor te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.